Bueno, buenas noches, compañera Fanny. Buenas Eh, noches, compañero. pues como ya es de costumbre y abrir otros espacios de participación y socialización para la materia de anatomía y fisiología con el profesor Pedro Manjarres Palacio, no va a ser la excepción. Para el día de hoy tenemos trazado hacer la socialización de este trabajo que ha sido realmente interesante porque te permite desarrollar las capacidades cognitivas frente a una problemática, un tema específico. Aun cuando usted como docente había solicitado que creáramos una empresa, pues hicimos este trabajo con una empresa real. Obviamente cumple los estándares del sistema de gestión, tiene un sistema de gestión robusto, pero eh, intentamos sacar información muy superficial que estuviera acorde a las necesidades de la asignación, pero al mismo tiempo también que cumpliera con las características y el objetivo que usted como docente nos había trazado. Entonces, contarle que Stinset es una empresa 100% Samaria, nace aproximadamente eh, basado en las necesidades que existen en la región Caribe para el tema de seguridad industrial. La empresa inicia sus operaciones aproximadamente el 18 de junio del 2013, enfocado específicamente, y siempre ha sido el objetivo del representante legal, porque es una persona retirada de bomberos, apasionada por el sistema contra incendio. Por eso es que uno de los objetivos o los proyectos bandera es, fue en ese momento instalación de sistemas contra incendio, posterior el tema trabajo de seguro en alturas, el tema de certificación, también empezar con el tema de capacitación en prevención de accidentes entre de alto riesgo y obviamente el tema de 20 recarga de extintores. Sus primeros clientes o su primer cliente fue Sociedad Portuaria, al que le hacían los mantenimientos de los extintores, y posterior se abre el proyecto de Cerrejón, donde licita y gana la licitación y entra el FinSec también en el Cerrejón. Hoy por hoy, sus operaciones se centran en la empresa Drummond, en la mina del Cesar, solamente en ese centro de trabajo. Lleva como nombre Stinsec CISO SAS, su representante legal, señor Félix Fernández Cantillo. Como ya lo había dicho, una empresa 100% Samaria. Tiene tres actividades económicas específicamente en el CIU, en el centro de trabajo, al cual desarrollamos las actividades, como lo había indicado, es en operaciones mineras, ¿sí? En la mina de Drummond. Nuestro nivel de riesgo es 5. Somos dos trabajadores. La actividad la cual tenemos contratada con la empresa es inspección y mantenimiento de sistemas contra incendio. En algunos momentos se hacen actividades de capacitación y también cuando el cliente lo exige, pues hacemos asesorías específicas para sistemas contra incendio. Dado que su actividad inicial fue sistemas contra incendio, pero hablamos de sistemas contra incendio automatizados, ¿sí? Sin embargo, hablar de extintores portátiles son sistemas contra incendio, pero son, como su nombre indica, son portátiles. Otros son fijos y otros son los que se usan en los camiones mineros, que son equipos supresores. Nuestra jornada de trabajo son 10 horas aproximadamente. Siempre desde que salimos a trabajar, la filosofía ha sido la seguridad es lo primero. Y precisamente hablando de la seguridad, uno de los enfoques que se trazó en este trabajo era hablar del autocuidado. El autocuidado es una herramienta fundamental, ¿sí? Para el tema de la interacción con los riesgos.
creyendo que eh, cuando tú generas un comportamiento autocuidado, día a día se te convierte en una cultura. ¿En una cultura de qué? De prevención, ¿cierto? ¿Y a esto qué permite? Que en el tiempo que dure tu labor puedas, obviamente, mitigar la probabilidad de que los accidentes y las enfermedades laborales aparezcan para afectar la salud del trabajador. Sin embargo, para los equipos de seguridad y salud en el trabajo, ellos ven el autocuidado como el conjunto de habilidades de competencia a las que recurre un trabajador para establecer procesos y manejos desde y hacia sí mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia la empresa, con el objetivo de gestionar y resolver los desafíos del escenario de trabajo, donde el bienestar físico y mental es vital. Entonces, mirando la parte de conjunto de habilidades y competencias, es que como seres humanos, cuando tú desarrollas, en este caso, el concepto de autocuidado como un mecanismo de autoprotección y lo desarrollas todos los días, se convierte en una habilidad. Tanto que la percepción del riesgo frente al escenario de riesgo para ti va a ser muy fácil identificar un escenario de riesgo potencialmente dañino. Y con la experticia, o con el pasar del tiempo, adquieres competencias. Y que de una u otra manera, cuando tú lo haces, reflejas ese valor, porque llamemos eso como un valor laboral, el autocuidado, lo reflejas y lo proyectas hacia los demás trabajadores. ¿Qué buscamos con el autocuidado? Obviamente, reducir el estrés, ¿sí? Aumentar la productividad en el trabajador, ayudar a gestionar y mejorar los conflictos, mejorar la salud mental, reducir las ausencias laborales, estimular la creatividad, promover la salud física y promover la conciencia situacional. Ese concepto de conciencia situacional viene de que como seres humanos pensantes tenemos conciencia y podemos observar qué ocurre alrededor, qué puede hacer el otro frente a lo que yo estoy haciendo en mi contexto laboral. ¿Esto qué traduce finalmente? En beneficios a la salud. Porque cuando practicamos el autocuidado, estamos generando una práctica segura. Y lo que evita en algún momento es que mi sistema cardiovascular, mi sistema endocrino, mi sistema nervioso se altere. ¿Por qué? Porque cuando se elevan los niveles de estrés, también se elevan los niveles de cortisol. El cortisol es una variable una variable que se determina a través de un examen de sangre, ¿sí? Y también en orina para determinar el grado de cortisol que tiene la persona. Si está muy elevado, quiere decir que su nivel de estrés es muy elevado. Si hay estrés y si hay fatiga, si hay afectación a la salud, de una u otra manera, los sistemas que acabo de mencionar van a empezar a sufrir, eh, van a empezar a sufrir, ¿cómo le diré? Eh, alteraciones que no son normales. Entonces, el sistema cardiovascular sufre alteraciones y podemos tener cardiopatías o en el peor de los casos, tener accidentes cerebrovasculares o infartos. El sistema endocrino sufre alteraciones y el metabolismo se retrasa. Tanto así que se retrasa que es posible que genere trastornos de ansiedad y muchas personas manifiestan la ansiedad por comer o otros no comen. Por eso hay alteraciones en el sistema endocrino. Y en el sistema nervioso, el tanto pensar y tener tantas variables en la cabeza, producto de la situación que se vive en el entorno laboral, el sistema neurológico también sufre alteraciones como dolor de cabeza, eh, puede sufrir también de alteraciones eh, otros lo manifiestan con rigidez a nivel facial. Entonces, no todos los órganos se comportan igual, pero sí la fuente que genera
esta, este daño a la salud es el mismo. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto laboral. El tener fatalidades, el tener tantos incidentes, el tener condiciones inseguras, el no recibir unos elementos de protección personal, el no tener una condición laboral, todo eso produce fatiga y de una u otra manera limita que el autocuidado sea parte activa de la vida de un trabajador. Por eso aquí se combinan muchos elementos. Recomendaciones. Entonces, dormir bien, tomar suficiente agua, mm, tener un plan de alimentación de acuerdo a, a lo que el médico eh, determine o la nutricionista, si así lo determina, realizar valoraciones médicas ocupacionales de acuerdo a la normatividad legal vigente, tener una actividad física, ¿sí? De manera activa, eso permite regular eh, todos los sistemas, inclusive el osteomuscular, el sistema óseo. Cuando se hace ejercicio, todos los sistemas empiezan a trabajar y permite que de una u otra manera, a través del ejercicio, también se liberen toxinas que permite desintoxicar el cuerpo. En lo posible, no automedicarse no es una buena práctica, ¿sí? Es una práctica que muchas veces lo que hace es que desencadena otros síntomas, otros signos que pueden ser irreversibles en el trabajador, pudiendo haber ejercido la medicina preventiva como un factor fundamental. Recomendaciones para la organización. Bueno, horario de trabajo flexibles, instalaciones de gimnasio en el área de trabajo, acceso a aperitivos saludables en el trabajo, ¿sí? Ojalá en lo posible no sean comidas que llama uno chatarra, tener equipos deportivos en la empresa, donde se pueda practicar como fútbol, softball, tenis, u otros juegos que determinen actividad física. Establecer cursos a los empleados, ¿sí? Con herramientas para promover la salud mental, siendo la salud mental hoy en día un factor fundamental para que exista productividad en una organización. Sin duda, aparte del autocuidado, que sería un concepto, una habilidad, una competencia, los elementos de protección personal son importantes que estén presentes en los entornos laborales porque ellos de una u otra manera van a proporcionar una barrera, ¿sí? Entre el riesgo y la persona. Ojo, con que tú te coloques elementos de protección personal no significa que tú vas a, a evitar el accidente. Tú mitigas el impacto del accidente. Si bien es cierto, hablamos de elementos de protección individual, es un concepto que es paralelo, idéntico a hablar de elementos de protección personal. Simplemente que en Colombia manejamos EPP y para otras partes del continente como Europa se maneja el concepto de elementos de protección individual. Sin embargo, cuando hablamos de altura, de espacios confinados y hablamos de otros elementos de alto riesgo, como lo son arneses, el linda, mosquetones, eh, son elementos, ¿sí? Pero no condicionan el elemento de protección personal. Son equipos para trabajar, porque también se tiende a confundir ese concepto. Para este caso, las personas responsables de la seguridad en el trabajo de la empresa Stinset, ellos deben elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo en donde se identifiquen aquellas condiciones inseguras de cada labor y así proporcionar elementos adecuados para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente lo que me dice el texto es que yo como profesional debo establecer unos peligros, unos riesgos y de acuerdo a los peligros y de acuerdo a los riesgos y las consecuencias en el ser humano y los sistemas que va a afectar porque los agentes contaminantes tienen varias vías de ingreso dérmica, cutánea, digestiva, parenteral, respiratoria. Entonces, de acuerdo al contexto, y por ejemplo, tenemos acá un trabajador que está haciendo una inspección en un área donde hay polvillo de carbón, le asigna un elemento de protección respiratoria porque está expuesto al polvillo del carbón, evitando de que
ese agente contaminante ingrese a la vía aérea y produzca en el tiempo una enfermedad de origen laboral, afectando sistemas respiratorios y otros sistemas que trabajan paralelamente al sistema respiratorio. Dice, aun cuando tengas todos los elementos de protección personal, debes recordar que siempre debes actuar de forma segura y evitar aquellas condiciones peligrosas, ya que los elementos de protección no son los que eliminan los accidentes. El que los elimina o evita eres tú. ¿Y cómo los evitas? Con el autocuidado. Percepción del riesgo: identifica la condición insegura, la condición subestándar, reporta al supervisor, reporta al jefe de seguridad y desde ahí empezamos a hacer el autocuidado. Entonces, es importante que todas las empresas, a partir de su identificación y evaluación de riesgo, puedan establecer una matriz de EPP para garantizar una protección frente a los riesgos presentes en los escenarios de trabajo. Tienes el micrófono cerrado. Dale, bueno, dentro de los riesgos laborales que se encuentran los empleados de Stinsec, encontramos los riesgos físicos, las condiciones de seguridad, biomecánicos y químicos y biológicos, y los psicosociales. Em, bueno, la actividad y la herramienta que utilizaremos, digamos, para llegarle a los trabajadores, para incentivarlos a, digamos, al autocuidado y al uso de los elementos de protección, pues, individual o personal. Bueno, desarrollamos una actividad que llamamos reto de seguridad. Eh, es decir, pues esta actividad, lo ideal, pues digamos como el objetivo de esta actividad es proteger el bienestar, pues de los trabajadores. Bueno, como objetivo de esto, fomentar la responsabilidad individual en el autocuidado y el uso adecuado de los elementos de protección individual. Este, dentro de las etapas, bueno, esta actividad cuenta con 4 etapas. Iniciaríamos detectando el peligro, eh, que es, en este caso pues se presentarán imágenes o escenarios laborales reales y los trabajadores deben identificar los riesgos que ahí hay y pues proponer medidas de protección. Dentro de la segunda etapa está elegir la protección, es decir, se muestra una tarea específica y los participantes deben seleccionar los elementos de protección individual adecuados para esa tarea que se les asigna. También tenemos una simulación de emergencia donde se realizarán ejercicios prácticos sobre cómo reaccionar ante incidentes laborales aplicando protocolos de seguridad. Y trivia de autocuidado, pues se realizarán preguntas dinámicas sobre hábitos seguros, también de normatividad de la prevención y el beneficio del uso de los elementos de protección individual. Las herramientas para utilizar, pues, en estas actividades, utilizaríamos las tarjetas de seguridad, es decir, con imágenes ilustrativas sobre riesgos laborales y medidas de prevención. También, pues, por medio de videos explicativos, se harán breves demostraciones sobre el uso correcto de los equipos de protección. Em, también se utilizarán equipos de demostración, es decir, material físico, pues como vendrían siendo digamos, en el uso de los elementos de protección individual, pues como vendrían siendo los cascos, guantes y eso, esto pues con el fin de que los trabajadores tengan conocimiento de cómo usar estos elementos. También se utilizarán plataformas digitales, es decir, juegos interactivos y pruebas de conocimiento sobre seguridad, y se harán carteles llamativos donde se exprese un mensaje clave sobre prevención y autocuidado. Las recompensas motivacionales, bueno, para esta actividad los empleados que completen, digamos, estos retos con éxito recibirán un reconocimiento simbólico con digamos, con distintivos, o bueno, eso sí ya vendría siendo como digamos, la empresa ponerse de acuerdo a qué tipo de reconocimiento se le harán, y esto motiva mucho a los empleados, pues, digamos, a participar y a ir aprendiendo y adquiriendo conocimientos. El impacto que, digamos, que esperamos de esta actividad es como lograr que los trabajadores aprendan de manera práctica y entretenida la importancia del autocuidado y del uso de los elementos de protección individual. Bueno, realizamos 4 propuestas
cuatro propuestas que pues dentro de la empresa esto es como con la finalidad de disminuir los accidentes laborales y las enfermedades. La primera propuesta pues es un diseño e implementación de programas de medicina preventiva y laboral que contenga una elaboración de un profesiograma por parte de un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, una asignación de recursos financieros para el subprograma, valoraciones médicos laborales con IPS certificadas y llevar ausentismo laboral, especificando códigos de CIE-10 y sistema afectado. La segunda propuesta pues vendría siendo el diseño e implementación de programas de gestión de riesgos. Estos deben contener pues un observador de comportamiento y mejoras en los equipamientos, programas de reconocimientos y estímulos a los trabajadores que promueven el autocuidado, inspecciones de seguridad para tareas críticas y mantener actualizada la matriz de riesgo de la empresa. Como tercera propuesta está el diseño e implementación de programas de capacitación y entrenamiento. Estos van a contener, digamos, campañas de sensibilización, perdón, en prevención de riesgos laborales. Pueden ser charlas mínimas de 5 minutos y jornadas lúdicas de capacitación en prevención de riesgos. Y como cuarta propuesta está el diseño e implementación de programas en prevención de accidentes de tránsito que contengan divulgar la política de la seguridad vial, observación de comportamiento vial y curso de manejo preventivo. Bueno, Isasi, yo creo que pues acá terminamos la sustentación de esta actividad lúdica para un plan de trabajo dentro de la empresa STINSEC. No sé si tengas algo más para decir o finalizamos aquí. Bueno, yo creería que aclarar cuando hablabas de, en el tema de capacitación y entrenamiento, mencionabas prevención y realmente a lo que le apuntamos es percepción del riesgo. Creo que es un concepto que muy pocas empresas o trabajadores tienen claro. Si no tenemos claro la percepción del riesgo y si no les enseñamos a identificar peligros y riesgos, difícilmente ellos podrán establecer mecanismos de autoprotección y autocuidado, e inclusive hacer partícipes de escenarios como el COPAS y otros espacios que abre el sistema de gestión para que ellos de manera oportuna participen y recomienden elementos de protección que satisfagan las necesidades frente a los riesgos presentes. Entonces, ese aporte quería hacerlo como al final. Muchísimas gracias.